temas muy interesantes en el Gran Musical. Esta es la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy con... Amigos, transmitimos en vivo a través de todas nuestras plataformas y redes sociales. Nos pueden ver ahora mismo en directo, transmisión con tecnología de punta FM Mundo Live. El canal de YouTube es FM Mundo Live. Precisamente se pueden suscribir y tener acceso a todos nuestros informativos y las entrevistas principales de nuestros programas. Hoy vamos a hablar del impacto que puede tener en nuestro país, en el sector productivo, especialmente el fenómeno del niño que se nos viene en este segundo semestre del año. Queremos dar la bienvenida a nuestro buen amigo Alejandro Martínez, es el vicepresidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Alejandro, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Cristian. Gracias por la invitación y gracias por hablar del tema. Creo que es súper importante. Creo que el Ecuador tiene que prepararse y eso es vital. Es decir, mientras más hablemos al respecto, mientras más podamos difundir justamente los roles que vamos a tener en una posible o eventual problema, porque es un problema bastante extendido, tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos y sobre todo reaccionar y prevenir adecuadamente. Y el problema es que no estamos preparados. O sea, no, nunca estamos preparados, sobre todo para un fenómeno de esta naturaleza. En las veces anteriores, en las ocasiones anteriores, pues el Ecuador sufrió de manera importante, sobre todo en la parte productiva, y eso es más o menos lo que la reunión que tuvimos justamente hace un poco más de una semana con el presidente se evidenció, ¿no? Que digamos, en el caso de ser moderado, que es uno de los pronósticos, el Ecuador pudiese tener un impacto de hasta 12 mil millones de dólares. De los 12 mil millones. Sí, de los cuales más o menos del Estado, el impacto para el Estado es como 4 mil millones y para el sector productivo o sector, digamos, social es de más o menos 8 mil millones. Es muchísimo dinero, ¿no? Es muchísimo dinero, es más que la pandemia, ¿no? Uh-huh. Entonces, en general, claro, lo complicado de esto es que pues si nos coge de desprevenidos vamos a estar mal. Creo que lo interesante de esa reunión fue que el presidente habló mucho sobre todo de la prevención, es decir, cómo prevenir posibles en peores desastres, ¿no es cierto? Entonces creo que lo importante de todo lo que conversó es estos roles. En el caso particular del sector productivo, nosotros nos enfocamos en algunos compromisos. El primero es que Gabriela Uquillas, que es la directora ejecutiva del Comité Empresarial, pues va a estar permanentemente en el COE Nacional, de aquí hasta la eventualidad, y justamente con intención de dialogar sobre todo con las comunidades, porque eso es hay que aprovechar justamente la red empresarial que está próxima a las comunidades y entender que hay que hacer prevención, por ejemplo, de temas de carreteras, temas de puentes, temas de desfogues de agua, temas de alimentación de agua también, porque lo que primero tenemos que entender es que el ser humano va a necesitar transportarse, comunicarse, tener acceso a salud. Es la primera parte, ¿no? La segunda parte es vacunarse, es decir, tener la inmunología en el mejor estado posible, porque obviamente en situaciones anteriores del niño, pues tienes animales muertos, tienes un montón de escenarios, ¿no es cierto?, donde se pueden generar cierto tipo de enfermedades que después son... Ya se lo ha visto en el pasado, claro. Claro, que después son costosas y son complicadas de atender. Y la tercera parte es poder utilizar la maquinaria que sí tiene, por ejemplo, el sector camaronero, el sector bananero, para poder justamente hacer estos espacios, estas áreas para desfogue de agua, que es lo más crítico, digámoslo así, y hacer estas observaciones a los lugares, es decir, si es que hay un puente que está con digamos, serias dudas de poder resistir diluvios importantes, o carreteras que estén un poquito flojas, para poder hacer ese mantenimiento preventivo antes del mes de noviembre. Claro, eso es fundamental también. Otra cosa importante que denotó obviamente es el tema de cómo prevenir financieramente esto. Entonces, lo interesante es que está ya conversando para dejar las líneas de crédito listas para que el nuevo gobierno, que entraría más o menos en el mes de octubre, noviembre, pueda tener ya directamente y rápidamente estos recursos para poder inyectar y eso yo creo que es muy importante, Alejandro, porque se vienen elecciones y tendremos, como tú muy bien mencionas, un cambio de gobierno justo cuando se prevé que llegue este fenómeno del niño en el último trimestre de este año. Sí, es una pena, ¿no? Es una pena que el Ecuador sigamos viviendo esto en bote, o sea, de paso en paso por todos los tipos de gobiernos que podamos imaginarnos, pero
creo que es importante aplaudir esta acción del gobierno en este caso, porque le deja preparado para el próximo gobierno que no tenga que empezar relaciones, que tenga o recuperar o tratar de empezar... No empezar desde cero. Estos trámites, sino ya accionar rápidamente, porque obviamente el factor más importante obviamente es el factor humano, pero el segundo factor más importante es el factor económico. Así es. Se pueden perder cultivos de arroz, cultivos de maíz, sobre todo en la costa, ¿no? Camarón, banano. Las flores. Flores tiene un poco menos de afectación en el sentido de lo que tradicionalmente vemos en el Niño, ¿no es cierto? Que es el tema que tiene que ver con lluvias, esto tiene que ver más con factores de temperatura, pero todo esto, ¿no es cierto?, le impacta al Ecuador de una u otra manera. Has mencionado algunos de los sectores dentro del gran sector productivo que serían los más afectados. ¿Algún otro que se quede fuera? A ver, en general todos los sectores, ¿no? Es decir, no es un tema solo. Es una afectación general. Entonces. Claro, porque depende mucho de dónde esté ese cultivo, depende mucho de dónde esté ese negocio. En el último Niño yo he visto reportes de empresas, ¿no es cierto? Empresas de comercio, empresas de servicios, que básicamente el agua simplemente se llevó el negocio, ¿no? Es decir, se llevó la conexión, se llevó el negocio, se llevó la pared, y son complicaciones que a la larga significan detener esa actividad productiva, probablemente perder empleos, probablemente perder inversiones, que a la larga hay que recuperarlas. O sea, de una u otra manera tenemos que generar esa recuperación. ¿Cuáles serían los meses más críticos que se tendría con el fenómeno del Niño aquí en el Ecuador? Verás, en temas de escenarios, ¿no es cierto?, se prevé desde un niño leve hasta un niño moderado. ¿Qué quiero decir? Es inminente que va a llegar el fenómeno del Niño. Sí, es inminente que va a llegar. Todos los indicadores dicen que va a ser así. Lo que no dicen es, o lo que no te dicen los indicadores, es la intensidad. Ahora, normalmente esto sucede en el mes de noviembre y diciembre. Entonces también tenemos que entender que es un periodo prolongado. No es un tema tan, digamos, drástico como un fin de semana, un día, sino esto es prolongado. Entonces... ¿Cuánto podría durar según los especialistas? 2 meses, tal vez 3, ¿no es cierto? Entonces... Es largo, ¿no? Esto implica que hay que hacer trabajo preventivo, trabajo durante la emergencia y trabajo después de la emergencia. Y esto es largo, esto implica mucha coordinación, pero a la vez implica mucho involucramiento de nosotros. Creo que ese mensaje del presidente fue muy positivo. Yo creo que todos los ecuatorianos nos debemos involucrar en este tema y prestarle la atención, y como tú bien decías, estar muy bien informados acerca del tema y comenzar a actuar y a prevenir, que eso le falta tanto a este país desde ahora. Es importante entender que hay que trabajar en comunidad, conocer al vecino, entender quién es, qué busca, qué tiene, para inclusive, te digo, sobre todo el trabajo preventivo, que creo que es el más importante ahora, y entender que ya cuando sucede el fenómeno del Niño, que ojalá sea leve y no moderado, se pueda actuar justamente en comunidad más allá de lo que el Estado pueda o no pueda hacer. Porque el Estado también tiene sus limitaciones, no necesariamente son financieras, sino también hay recurso humano que a veces no tiene la capacidad de hacerlo. A veces la naturaleza supera a la maquinaria, supera al ser humano. Entonces hay que entender que mientras mejor conectadas estén estas comunidades en términos de cooperación, en términos de trabajo y comunicación, va a ser mejor, digamos, la forma de enfrentar un fenómeno como el que viene. ¿La costa sería la que más se vería afectada por este fenómeno del Niño o no necesariamente? Sí, de lo que tengo entendido son 8 provincias cuya afectación es mínima, ¿no? Así sea moderado. Y el resto de provincias del Ecuador tienen una afectación severa, ¿no? Es decir, importante. Sobre todo en temas de comunicación, acceso, ¿no es cierto?, que es importantísimo, y obviamente lo que habíamos hablado, ¿no?, los términos productivos, es decir, perder el cultivo, los negocios, infraestructura o ese tipo de cosas. Entonces, la situación es bastante crítica, se necesita de una operación bastante bien armada, bastante bien coordinada, pero sobre todo teniendo en cuenta que va a haber un cambio de gobierno, y espero que sea un gobierno más bien de acción, no un gobierno de palabras, sino esperemos que sea un buen gobierno. Sí, se nota y va a ser muy importante que las comunidades sí puedan generar estas operaciones, puedan generar la mejor forma de hacer esta cooperación, este trabajo preventivo y este trabajo sobre todo de comunicarse adecuadamente con las autoridades para resolver problemas puntuales en esos momentos. ¿Está unido entonces el sector productivo frente al fenómeno del Niño y lo que se nos viene?
Sí, el sector productivo siempre está unido, eso es un tema súper positivo. Nosotros hemos mantenido una unidad como estructura desde hace mucho tiempo atrás, y es importante entender que nuestro rol en la economía, ¿no es cierto?, es el de generar inversión, el de poder generar empleo, pero sobre todo, y ese creo que es el fundamental, somos parte de una comunidad y queremos que esa comunidad obviamente progrese, crezca, esté en buena salud, esté en buenas condiciones y que el Ecuador en sí crezca. Ojalá que no nos pegue muy duro y que las pérdidas no sean tan millonarias como mencionabas al inicio, o aún peores, dependiendo de la intensidad, de la fuerza con la que venga este fenómeno del Niño en este segundo semestre del año. Gracias a Alejandro Martínez, vicepresidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, por acompañarnos esta mañana. Muy gentil, Alejandro. Gracias, Cristian, un buen día. Buenos días. Noticias, reportajes y opinión. Cristian del Alcázar Ponce, tu anfitrión. El programa estelar de FM Mundo. Tu revista positiva llena de energía.